Aunque el término utopía proviene de la obra homónima de Tomás Moro, la necesidad de imaginar una sociedad ideal, más justa, más armoniosa y pacífica, es tan antigua que resulta imposible fechar. Según los relatos referidos por Dion Crisóstomo, Herodoto o Plinio el Viejo, la historia está llena de intentos de hombres y mujeres que han planeado sociedades en donde los seres humanos pudieran alcanzar un estado de mayor felicidad. La distopía, en cambio, es más moderna. Se atribuye la primera utilización documentada del término a una intervención de John Stuart Mill en 1868, pero fue sobre todo durante el siglo XX cuando alcanzó un auge en la literatura, el cine y la novela gráfica. Tanto las primeras como las segundas se inspiran en la realidad y hacen una crítica de ella. En ese sentido, fungen como puntos de referencia, blancos hacia los cuales las reformas políticas deberían apuntar, o por el contrario, alejarse a toda costa. Las utopías y las distopías reflejan con frecuencia los anhelos y las inquietudes de toda una sociedad. Como decía don Alfonso Reyes, la utopía y la distopía, agrego yo, son asuntos relevantes para todo un orbe de sociedades humanas. Muy buenas noches. Hoy recibimos con inmensa gratitud a Alberto Ruz, que viene desde una ecoaldea, Huehuecoyotl, en Moreros. Muchas gracias por estar aquí, Alberto. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con un constructor de mundos posibles, para quien no existen las fronteras. Vamos a remontarnos un poquito al personaje Tomás Moro, este gran pensador de hace 500 años, que dijo, voy a citarlo, la única manera de distribuir justa y equitativamente los bienes y de asegurar la felicidad humana es la abolición de la propiedad. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hablando de Tomás Moro y hablando de antecedentes, yo vengo de una familia de varias generaciones de gente que no creyó en la manera como el mundo era en el momento que vivieron. Un bisabuelo que fue luchador contra la esclavitud, un abuelo que luchó por la independencia de Cuba, un padre que luchó contra las dictaduras de Batista y de Machado en Cuba. Entonces yo vengo con esa herencia, pero en cierto punto me encontré que el anarquismo, es decir, la abolición de la propiedad, Proudhon, Moro, muchos otros, ¿no? Me atraía mucho más como principio, porque de cualquier manera la propiedad implica Estado, implica gobierno, o implica iglesia, o implica Dios, ¿no? Entonces, como siempre he sido bastante anarquista, ¿no? Y después encontré también dentro de las posibilidades el situacionismo como una corriente nacida en Francia, que también se propone esta misma propuesta de la abolición de la propiedad. Siempre he creído en eso, siempre he creído que la propiedad, pues el alumno lo dijo también, la propiedad es un robo. No fue Proudhon, ¿quién? No sé cuál de Bakunin, ellos. creo. Puede ser Bakunin. Después de 500 años, ¿se ha logrado alguna vez? ¿No hemos sentido fracasos estrepitosos en cuanto a la abolición de la propiedad? O sea, siento que seguimos repitiendo esta idea de la abolición de la propiedad sin lograrlo. Dime un ejemplo. El comunismo fracasó Pero ahí no estrepitosamente. pensó en la abolición de la propiedad. Fue la estatificación de la propiedad, la colectivización de la propiedad, que se convirtió en los desastres políticos, sociales, históricos, ¿no? Porque finalmente si es el Estado el dueño, el que toma las decisiones sobre la propiedad, ese Estado, ese gobierno son un grupo de seres humanos que finalmente se vuelven los que toman las decisiones sobre las decisiones de la colectividad y deja de ser una propiedad colectiva. Entonces, el comunismo nunca fue una propuesta de abolir la propiedad, ¿no? De acuerdo, tienes razón que yo solo tenía ideas de kibutz, kolkhozes, zafra, sí, ¿no? sí. Todos estos regímenes que finalmente, tienes razón, fueron buenos. ¿Qué es para ti una utopía entonces? Mira, utopía, como todos sabemos, es algo que no existe, es un no lugar, ¿no? Y el no lugar es para mí es al lugar a donde quieres ir. No es un lugar físico, sino el que te hace caminar al lugar donde quieres ir. Es como el arco iris, ¿no? El arco iris, si tú te acercas, el arco iris se aleja y desaparece. Entonces la utopía es así. Si tú la construyes, la utopía,
se vuelve distopía. Generalmente, y eso es lo que pasa en el caso de lo que fue el comunismo y demás. Por eso yo, que empecé y escribí mucho sobre utopía en cierta etapa de mi vida, en California encontré a un autor que se llama Ernest Callenbach, que escribió 2 libros, uno que se llama Ecotopía Emergente y Ecotopía, en el cual básicamente el tema de las novelas, de esas 2 novelas futuristas, era que 3 estados de los Estados Unidos, California, Oregon y Washington State, se separan de los Estados Unidos para crear una república ecotópica. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos con toda mi banda, mi tribu de pues, gente como yo, que venimos viviendo así hace más de 40, 50 años, ¿no? Encontramos que había todo un movimiento ecotópico en todo el noroeste de los Estados Unidos, que básicamente estaba planteándose que la ecotopía era el concepto que realmente nos unifica. No es un lugar que no existe, porque todo lo que puedas soñar está aquí en en el oikos, en la casa común. Entonces la ecotopía son planteamientos que tienen una aspiración de ser un mundo diferente, otro mundo, pero aquí en la tierra. No esperar que sea después de muertos en el paraíso, sino que lo que quieras construir, con todas sus imperfecciones, lo construyas, que crees una ecotopía, con los valores básicamente que tienen que ver con todo el principio de justicia social, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y crees que es importante entonces mantener o por lo menos difundir este concepto de ecotopía? ¿Podría generalizarse? No he parado de hacerlo toda mi vida. De hacerlo, de difundirlo, de practicarlo y de servir para que todas estas propuestas ecotópicas, ecológicas, ecotópicas que existen, se conozcan entre sí, se articulen entre sí para que se vuelvan un movimiento. Y eso ya no es una utopía, eso ya existe. Existe un movimiento global de ecoaldeas, existe un movimiento global de la Global Eco Village Network que reúne a más de 20,000 ecoaldeas de todo el mundo. Y yo formo parte de este movimiento que se creó en el 1994, para empezar a articular y crear este tejido de una sociedad ecotópica, básicamente. Y bueno, conozco docenas de comunidades ecológicas en todo el mundo. Al principio mencionabas una fórmula que empleas, que inventaste, que dices, gente te conoce por decir, sueño que no vives se convierte en pesadilla. Y podría ser exactamente eso, lo que estás planteando con quitar la idea de utopía, porque la utopía no es algo que no llegas, no puedes vivir y se convierte entonces en distopía. Sí. Entonces tú propones salir de esta dicotomía, utopía, distopía, y sustituirlo por ecotopía. Así es. Okay. Uno de mis libros se llama Rainbow Nation Without Borders Towards la Ecotopian Millennium, hacia un milenio ecotópico. Para mí este milenio o es ecotópico o desaparecemos como especie. Realmente creo que o hacemos un cambio, no solamente de proyectitos, sino de conciencia planetaria, para dar el salto cualitativo de dejar ser nacionalistas, chauvinistas, islamistas, religiosos, y volvernos ciudadanía planetaria con esa conciencia, o nos extinguimos como se han extinguido otras especies en la historia de la Tierra. De acuerdo. A ver, entonces vámonos a lo concreto. ¿Cómo se construye una ecotopía? O por lo menos Huehuecoyotl se presenta el lugar en Morelos como una ecoaldea. ¿Qué significa eso? Mira, nosotros desde el 68 yo decidí que ese era mi camino de vida. Entonces me he pasado toda la vida, desde el 68 hasta el momento, siempre viviendo en comunidad. O sea, yo no he dejado de vivir en comunidad desde el 68, que me separé de los movimientos políticos izquierdistas y opté por las comunidades. Entonces, toda esta busca de camino me ha llevado a viajar por todo el mundo, primero a aprender todos estos elementos, a hacer ese viaje de aprendizaje iniciático, no solo, sino con un grupo de gente que se fue formando como una comunidad errante, nómada, y durante muchos años, antes de establecernos en Tepoztlán y de crear Huehuecoyotl, ya fuimos varias comunidades teatrales, nómadas, tribus itinerantes, que fuimos viajando por el mundo, aprendiendo de diferentes aspectos en la India, en Israel, en Europa, en el norte de África, en Estados Unidos, obviamente, para ir creando un grupo semilla. Creo que el primer paso es ya tener un grupo semilla, que ya se aprende a vivir
como colectivo, tomando decisiones juntos de todo tipo, ¿no? Y al mismo tiempo conocer muchos proyectos, la mayor parte de proyectos, para inspirarte, para de ahí, de cada uno, ir tomando algunos de las ideas o principios exitosos de cada uno, aplicarlo, y ya fue cuando empezamos a aplicar, bueno, lo empiezas a aplicar ya como comunidad, pero ya cuando compramos la tierra, hace 36 años, en la sierra de Chichinautzen, en Morelos, ya veníamos con toda esa inspiración, con toda esa experiencia, con todas esas vivencias, y de ahí empezamos. Ahí se fueron agregando otras personas que en este momento que creamos en el 82, fue cuando nos establecimos en Morelos, pues se unieron a esta visión colectiva, y durante, pues, llevamos 36 años que estamos en ese proceso de transformación que nunca logras construir. La ecotopía se está construyendo y desconstruyendo todo el tiempo, ¿no? Porque nosotros vamos cambiando y va cambiando la historia, va cambiando el entorno social del momento en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y hay unas reglas escritas? O sea, todas estas inspiraciones, o sea, ¿hay un consenso y se toma nota para recordarlo? O sea, ¿hay como una especie de carta magna? No hay una carta magna, hay acuerdos. Hay acuerdos que se tienen que revisar. Y esos acuerdos que se van revisando, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos toda una metodología de cómo llegar a consensos. Y es una metodología que se ha ido formando precisamente a través de movimientos que llevan 30, 40, 50 años trabajando en cómo crear otra forma de consenso que no es la democrática, de mayoría de voto. Ahí estamos totalmente en contra de la mayoría del voto, porque en la mayoría del voto nunca puedes llegar a un consenso, porque el grupo que gana, como en las elecciones o como en el fútbol, el grupo que gana siempre se crea un enemigo en el que pierde. Y el que pierde lo único que quiere es quitar a este para volverse a poner, porque quiere ganar. Y entonces tienes un juego de contradicción, de fuerza, de lucha, ¿no? Que nunca llegas al consenso. Entonces el consenso es un proceso dificilísimo de alcanzar, ¿no? Ahora hablamos de consentimiento ya, no solamente de consenso, porque aplicamos durante años el consenso 100%. No se podía hacer nada el 100%. De ahí pasamos al consentimiento. Vamos a hacer esto por un tiempo y en 6 meses, en un año, revisamos. ¿Sirvió la decisión? Seguimos adelante. ¿No sirvió? Cambiamos lo que hay que cambiar. Oye, y voy a pedir tu consenso para irnos a una pausa. Va. ¿Parece? Consenso. Adelante. Nos vamos, les pedimos el consentimiento también. Por favor, vuelvan con nosotros, vamos a seguir aprendiendo y viendo cómo se construyó esta ecoaldea, que quizás es una ecotopía, es una ecotopía. Volvemos. Estamos de vuelta con Alberto Ruz. Nos quedamos hablando de una comunidad que encuentra métodos de consenso. Quizás el problema más antiguo del mundo es el que provoca las guerras, es el, ¿no? Cómo entendernos, ¿no? Para no confrontarnos. Yo creo que estaría padrísimo si nos platicas un poquito más de esta ecoaldea. Bueno. Aparte del consenso, ¿cuánta gente vive? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo se reparten las tareas? Bueno, tenemos 36 años establecidos en Morelos, ¿no? Hemos pasado por diferentes etapas. El proceso de un colectivo es el mismo proceso de un ser humano, y de una pareja, y de una familia. O sea, pasas por los mismos procesos, porque lo que es un colectivo de seres humanos que llevan a cualquier grupo, pues todo lo que implica tus miedos, tus ambiciones, tus paranoias, tus ilusiones, todo eso lo llevas, tus conflictos internos, los que no logras trascender y que llevas al colectivo. Entonces, primero, la comunidad se llama Huehuecoyotl, y Huehuecoyotl, dentro de la mitología azteca, es el dios de la danza, de la música, de la fiesta, de la transgresión, ¿no? Y es el nombre que ya tenía este terreno cuando nosotros lo conseguimos. No sabíamos quién era Huehuecoyotl. Después descubrimos que éramos nosotros, porque no encontramos el lugar nos encontró para construir nuestra aldea, nuestra comunidad. Y entonces nació en el 82 con este propósito de ser un centro experimental de talleres, de vivencias. Y bueno, en esta etapa pues llegamos, primero vivíamos en autobuses, vivíamos viajando por todo el mundo como una comunidad itinerante en autobús, pero no sabíamos de construcción. Entonces empezamos a aprender todo el tema de la bioconstrucción, cómo construir un espacio, un hábitat que fuera lo menos impactante sobre el medio ambiente y lo menos impactante sobre el medio social,
circundante. Entonces ahí empezamos a aprender esta nueva técnica, ¿no? Aprender técnicas de captación de agua, de reciclaje de agua, reutilización de agua, de construcción, de bioconstrucción, de sistemas de toma de decisión, una educación. Creamos nuestra propia escuela en Tepoztlán. Nuestros niños crecieron en una escuela alternativa, en la cual nosotros fuimos maestros, instructores también. Y este proceso fue creciendo conforme fueron creciendo nuestros hijos. Y llegó el momento que ahorita, 36 años después, tú llegas y es un paraíso natural, arquitectónico, es un lugar precioso. Pero los seres humanos que llegamos cuando teníamos tu edad, 30 años, 30 y pico años, con niños recién nacidos, esos niños ya han crecido, andan viviendo en el resto del mundo, algunos haciendo proyectos similares. Uno de mis hijos está haciendo una comunidad permacultural, una ecoaldea a 1 kilómetro de nosotros, con su generación. Y un nieto mío también está en ese mismo proceso. Una de mis hijas también en Italia, está creando en Italia un centro que se llama el Quinto Sol, con estas mismas características: ecología, espiritualidad, arte, lo social. Entonces, todo este proceso se fue construyendo a través de 3 décadas. Ahora lo que tenemos es una generación de abuelos como yo, la mayor parte, con pocos ya de edad media y casi ya ningún niño realmente. Y esto ha inspirado, porque ahí realizamos muchísimas actividades, han pasado miles de personas, desde un día hasta un mes, hasta 10 años, hasta 3 años, y todo este proceso ha ido formando a una generación, que es la que ahorita son la generación que están empezando a pensar y a actuar y a vivir y a construir y a hacer sus vidas en base a los principios que les pasamos en esta comunidad. O sea, ha habido réplicas, estás diciendo, o sea, ha habido difusión del conocimiento, de todo lo que aprendieron, réplicas, pero Sí. no hay renovación generacional dentro mismo Dentro de de la comunidad, Huehuetecoyotl. ese es uno de los puntos más difíciles que hay, que dentro de la misma comunidad, y no solamente en la nuestra, yo viajo por muchas comunidades en todos los continentes, y es un punto que es realmente en Israel mismo. O sea, los jóvenes van, estudian en Tel Aviv, estudian en Jerusalén, y ya después de haber crecido hasta cierta edad, no regresan más a vivir en el Es muy país. difícil seguir el sueño de los padres en el lugar Muy donde difícil. fundaron los padres. Hicimos un libro colectivo que se llama Raíces al Viento, sobre la historia de esta comunidad, 30 años de la comunidad, entrevistando también a nuestros hijos. Y el punto fundamental lo acabas de decir: los hijos nos dicen, fue chido que ustedes vivieron sus sueños, ahora nosotros tenemos que vivir los nuestros, y son diferentes que los de ustedes. Pero en este término de la difusión sí es importante. Después de 13 años de yo haber consolidado esta comunidad, primera comunidad de Huehuecoy, primera latinoamericana con estas características, yo empecé una nueva caravana en el 96, y partí a Sudamérica con otro autobús para difundir todo lo que habíamos vivido como experiencia en México y llevarlo a toda Latinoamérica. Viajé 13 años en un autobús que se convirtió en una caravana Arcoíris por la Paz, donde dejamos semillas y jóvenes formados en toda América Latina. ¿Y hay una red ahora? Y esa red en el 2012 se juntó en una de las ecoaldeas que se formaron con gente joven que se formó en la caravana, que juntaron a 400 gentes de toda América Latina, de los cuales más de 70 habían viajado con nosotros en la caravana y que están haciendo proyectos en toda América Latina. Pero esa red mexicana, latinoamericana, forma parte de una red global de ecoaldeas que tiene en todos los continentes ecoaldeas, ¿no? Y que estamos articulados desde el 94 en un primer encuentro que se dio en Escocia, en una de las más viejas comunidades que se llama Findhorn. Ahí nos juntamos 400 gentes de todo el mundo, y ahora esta red viene articulándose. Llevamos 24 años de que esta red se ha ido difundiendo y creciendo por todo el mundo. Y dime algo, ¿crees que este modelo es alternativo, paralelo, digamos, o que podría generalizarse? Es decir, ¿podríamos todos eventualmente formar una red de ecoaldeas en el mundo completo y quizás deshabitar las ciudades que son tan perniciosas? Hay la deshabitación, el descrecimiento como una propuesta, pero también ya en los últimos, ¿qué te voy a decir? 7, 8 años, aquí yo en Coyoacán, México,
Cuando yo regresé del viaje de la caravana, trabajé en la Dirección de Cultura de la delegación, llevando el proyecto de ecobarrios. Y estuve trabajando en 10 diferentes barrios de Coyoacán, formando promotores de ecobarrios para llevar toda esta evidencia, esta información, esta experiencia a los barrios, para formar gente en los barrios, para hacer el brinco de ecobarrio a ciudades verdes. O sea, el sueño final de todo este proyecto es una transformación, como te dije, de la especie humana, que deja de ser una especie invadente, destructora del lugar de donde vivimos y de las fuentes de vida, no recursos, sino de fuentes de vida que la Madre Tierra, como ser vivo, nos ofrece, nos otorga, para irla acabando sin darnos cuenta que, como en el cáncer, las células cancerígenas acaban con el organismo que les da la vida. Nosotros en este momento estamos funcionando como una célula cancerígena que está acabando con la vida nuestra dentro de la Madre Tierra. Por eso en los últimos 6 años yo me he dedicado a difundir este proyecto junto con una legislación de los derechos de la naturaleza, derechos de la Madre Tierra. Eso es lo que vengo haciendo en los últimos años, es llevando esta información, estas vivencias, estos movimientos y uniendo movimientos como los de permacultura, bioregionalismo, proyectos de transición, ecoaldeas, para ir creando una masa crítica que en un momento dado logre ir transformando, no solamente en pequeñas islas aisladas, sino como archipiélago y como nuevo tejido en una sociedad que vaya transformando sus valores a valores ecotópicos. ¿Y qué tan difícil fue la colaboración con el gobierno, aunque sea en Coyoacán? ¿Cómo fue esto de los ecobarrios? ¿Y sigues pensando en una colaboración con instancias gubernamentales? Yo estuve aquí en Coyoacán cuando Laura Esquivel era la directora, que me dio luz verde para hacer lo que yo quisiera. Es mi comadre, somos hermanos, amigos. Y entonces me dijo, tráete lo que aprendiste en Latinoamérica, tráelo a Coyoacán. Entonces, fueron 3 años realmente donde pudimos hacer mucho de lo que realmente siempre he soñado y me gusta hacer, que es llevar esto a difundir, a multiplicar, a replicarlo. Después me pidieron que fuera director de Cultura Ambiental en Morelos y me topé con el opuesto de Laura Esquivel. No duré ni 10 meses, me corrieron realmente por querer hacer eso, cultura ambiental dentro de un estado. Y ahora hubo un momento dado que con el nuevo gobierno de aquí de México se me propuso entrar también en la nueva Secretaría de Cultura, donde Laura iba a estar, y los dos dijimos, no, vamos a seguir trabajando por fuera. O sea, la colaboración es importante. Nosotros organizamos hace 2 años, en el 2016, el primer Foro Mundial por los Derechos de la Madre Tierra, aquí en México, en el Centro del Tlatelolco, en la Cultural, en la universidad, o sea, con el apoyo de la Universidad de los Derechos Humanos, y logramos que la nueva Constitución de la Ciudad de México tenga un artículo, el 13, que reconoce por primera vez en la historia de la Tierra como un ser vivo con derechos propios. Eso lo estamos haciendo con gobiernos, y este año estuve en Brasil y en Ecuador, donde ya en Ecuador ya existe esto como política pública, los derechos de la tierra en Ecuador y en Bolivia existen como política pública, y ahora lo estamos llevando a municipios, comunidades, ciudades, para tratar de llegar a una declaración universal de los derechos de la naturaleza. Felicidades, qué importante. Regresando un poquito a lo del relevo generacional y esto de sembrar algunas ecoaldeas o venir a dar algunos de estos conocimientos para renovar los barrios, hacer ecobarrios. Me preocupa el modelo, o más bien me interesa tu opinión sobre el modelo de crecimiento. ¿Cómo lo planteas? O sea, ¿se puede hacer un crecimiento nuclear como el de las ciudades, es decir, una gran aglomeración? ¿O se trata más bien de este rizoma de redes de pequeños grupos? O sea, es decir, una comunidad como Huehuecoyotl ¿aguanta un crecimiento poblacional fuerte? No, yo creo que es mucho. El principio fundamental del movimiento de ecoaldeas es que cada uno de las agrupaciones que establecen un hábitat no tratan de seguir un modelo, porque entonces nos volvemos a lo que dijimos antes. Cada uno tiene que desarrollar su propio modelo. Y ese modelo y la multiplicación de modelos permite lo mismo que en la naturaleza. Si tú tratas de unificar, y de ahí viene la distopía viene en el tratar de crear una monocultura. Una monocultura que puede ser cultural o puede ser ambiental también. O sea, cuando tú quieres hacer monocultivo de cualquier cosa, destruyes toda la diversidad. La diversidad está basada en la biodiversidad.
La biodiversidad es la que da la fuente de la vida y que permite que mientras más especies diferentes convivan, más riqueza. La biodiversidad cultural es lo mismo. Una monocultura humana provoca lo mismo que el proceso de desertificación que se produce con acabar con las tierras, con acabar, ¿no?, con las tierras fértiles y los bosques y los ríos y las aguas. Creas lo mismo, desertificas y la desertificación lleva propiamente no solamente a la extinción de millones de especies, sino pone por primera vez en la historia humana el peligro en nuestra propia sobrevivencia como especie. De acuerdo. Pero dentro de esta convivencia, estamos entonces hablando de grupos pequeños, sí, ¿no?, quizás autónomos. ¿Cómo te posicionas con la convivencia con el capitalismo? ¿Si hay una cierta resistencia y oposición o es simplemente una alternativa paralela? Sí, hay las dos cosas. Yo siempre he apostado por no perder el tiempo luchando contra. O sea, yo pasé después de los 60s, de que fui un protestante, un protestador, un rebelde, ¿no?, un anarquista, incluso en algunos momentos medio violento, ¿no? Pasé de toda esa etapa a entender que era mucho más eficiente cambiar la palabra protesta por propuesta. Con una palabra cambias absolutamente tu actitud. Y también a nivel en confrontación, por ejemplo, con la policía y demás. Un maestro mío me dijo, si tú te pones una nariz de payaso, nadie te va a golpear. Puedes transformar a la gente más con una sonrisa, con actos de amor, de cooperación, que con chocar contra eso. En eso fortaleces la confrontación y la lucha. Entonces, básicamente, ahorita hay un nuevo movimiento que viene de las ecoaldeas y de la permacultura, que se llama Transition. Y el movimiento de Transition ya no está buscando crear islas. Llega a un barrio, a una ciudad, un barrio, y se detectan entre sí quien está trabajando en la ecología, en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en el arte, en un trabajo con mujeres, salud, y se van conociendo y empiezan a hacer proyectos de transición, para ir sin crear nada especialmente, simplemente reconociendo lo que ya existe, que son propuestas para una vida más ecológica, más sustentable, más justa, etcétera, etcétera. Pero lo que creas es redes de articulación que no tienen que ser formales. Se juntan porque el domingo nos juntamos y hacemos un mercado verde y hacemos esto y hacemos arte, hacemos huertos urbanos, arruguemos, todo esto va surgiendo como una cosa, transition del capitalismo a un transition que no es ni comunismo ni socialismo, no tiene ismo todavía, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues sin mayor transición, porque se nos ha terminado el tiempo, vamos a tener que despedirnos. Muchísimas gracias, Alberto. A ti también. Ya no te pude preguntar si había algo prohibido. Yo le pregunté a la audiencia, ¿ustedes prohibirían algo en su utopía? ¿O todo está permitido? Yo trato de que todo sea permitido. ¿Todo sea permitido? Y como dijo Juárez, ¿no?, mientras no te afecte a ti. ¿No? Si te afecta a ti negativamente, no vale. Perfecto. No. Bueno, pues escríbanos, véanos, mirémonos la próxima semana en el mismo canal. Alberto, buen viaje de regreso. Gracias a ti. Gracias. Gracias.